Hola queridos padres y madres, bienvenido a su canal Matemáticas para Madres y Padres. En este tema, en este vídeo vamos a ver una nueva sección que son las fracciones. Todos los alumnos desde primaria, desde sexto de primaria hasta incluso en cuarto de la ESO han empezado a trabajar con las fracciones. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ver para ustedes. Vamos a entrar en este tema de las fracciones de un nivel básico. ¿De acuerdo? Empezaremos con nociones básicas desde sexto de primaria para primero de la ESO hasta llegar a aquellos vídeos que siempre tendrán número 30, 31, a partir todo aquello que tenga un 3 será relacionado con las fracciones, ¿de acuerdo? Así que iremos de menor a mayor, desde sexto de primaria empezando con las nociones básicas de las fracciones hasta llegar a operaciones combinadas que ya se está dando en los institutos desde segundo, tercero y cuarto de la ESO, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con este vídeo de las fracciones. Vamos a ver nociones básicas en estas primeras secuencias, ¿de acuerdo? Esperemos que lleguéis hasta el final. Si tenéis cualquier duda, siempre hacéndolo por favor llegar, ¿de acuerdo? Y si os parece, darle al final al me gusta y compartirlo. Empezamos. Bueno, queridos padres y madres, vamos a empezar con las fracciones, siempre nociones básicas, ¿de acuerdo? Es decir, quizá incluso podemos llegar a deciros que esta secuencia puede ser perfectamente para los alumnos de cuarto, de quinto y de sexto de primaria que empiezan a dar por primeras fracciones, ¿de acuerdo? Si resulta que vuestro nivel o vuestra hija o hijo están demandando un nivel superior, digamos en primero o en segundo de la ESO, pues ya sabéis, buscar los vídeos siguientes donde entraremos en una complejidad mayor, sobre todo operaciones más complejas, operaciones combinadas con fracciones. Bueno, ya sabéis que a las fracciones también se le puede conocer como quebrados, un quebrado, ¿de acuerdo? Pero también podemos encontrar nosotros, incluso en física y química, hay veces que en algunos conceptos hablan de la relación, es decir, podemos decir que un sinónimo también de una fracción sería una relación. Por ejemplo, si yo digo, oye, la relación entre el 4 y el 2, la relación entre el 4 y el 2 es 2. Lo podemos encontrar también como sinónimo de algunos ejercicios en segundo de física, segundo de la ESO en física, y hablan de la relación y el alumno tiene una duda y no sabe qué poner. Bueno, pues resulta que a esta fracción, a este quebrado, también lo podemos encontrar en alguna literatura como relación. Y por supuesto, también nos podemos encontrar el término como es una división. Una fracción, un quebrado, una relación es una división, por supuesto. Yo puedo transformar una división en una fracción, por supuesto. En este caso, si hacemos esta división, ya sabemos que su relación, que su cociente es 2 y va a darle el resto 0. Por eso también nos podemos encontrar que cuando hablamos de fracción, también hablamos de cociente, siempre y cuando la relación sea exacta. Es decir, también nos podemos encontrar con este otro sinónimo, ¿de acuerdo? Un cociente, una división, una relación, un quebrado o una fracción, ¿de acuerdo? Normalmente en primaria empezamos con los términos de lo que es una fracción, ¿de acuerdo? Todavía lo podemos usar el quebrado. Y esto es algo que debéis de saber, de que siempre una fracción será una división. Bueno, una vez que hemos visto los posibles sinónimos que nos vamos a encontrar, pues ya sabéis que esto es una fracción, ¿de acuerdo? Una fracción siempre se va a encontrar con dos componentes, ¿de acuerdo? Estos dos componentes son los siguientes. Los componentes de una fracción, de un quebrado, los componentes siempre van a ser arriba el numerador. Y abajo el denominador.
Cuando estamos denominados, cuando estamos en primaria o empezando a trabajar con las fracciones, a mí me encanta que le hagáis, bueno, me encanta hacerle llegar a nuestros alumnos, y me gustaría que se lo hagáis saber a vuestros hijos, porque les va a ayudar muchísimo, de que a mí me gusta poner arriba parte. Es decir, que ellos relacionen el numerador con una parte y abajo con el total. En muchos ejercicios después en primero de la ESO, ¿de acuerdo? Le va a venir muy bien que abajo se pone el total y arriba la parte que cojo de ese total, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, por supuesto, que esto sea una fracción propia. Porque está la fracción impropia, que son aquellas donde el numerador es mayor, siempre y cuando la parte, ponemos arriba la parte y abajo el total, siempre la parte va a ser más pequeño que el total. ¿De acuerdo? Es lo que denominamos en primaria la fracción impropia. Y eso cuando el alumno está empezando le va a venir muy bien, por ejemplo, en primaria, en cuarto, en quinto, que por ejemplo le van a poner un pastel, le va a decir que lo divide en 4 trozos, por lo tanto, abajo pongo el total, y que represente una parte de 4, represente 3, ¿de acuerdo? Entonces le van a pedir que se ponga a pintarlo, ¿de acuerdo? Entonces es muy útil, os recomiendo que, aparte de conocer los dos componentes de una fracción, que es el numerador arriba y el denominador abajo, ¿de acuerdo? Que haga una relación de total abajo y parte arriba, ¿de acuerdo? Después le ayudará a poder entender, bueno, a poder representar siempre el total, lo que hay en total, y las partes las que yo he tomado, siempre y cuando en las fracciones propias, porque las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dedicar unos minutos en otra secuencia para hablar de las fracciones propias, impropias y su representación, ¿de acuerdo? Queridos madres y padres, una vez que ya hemos hecho las presentaciones, como siempre os digo, esto es una fracción con sus dos componentes, bueno, fracción, encarna, fracción, encantado. Una vez que hemos hecho la presentación a sus hijos e hijas, cuando empiezan por primera vez desde primaria a trabajar con las fracciones, donde le van a pedir que lo represente gráficamente, que sepáis que va a haber dos tipos de fracciones, las propias y las impropias. Las propias, el numerador es mayor que el denominador, y en la propia el denominador es menor que el denominador. También puede ocurrir, por supuesto, de que sean iguales. ¿Qué pasa cuando el numerador es igual al denominador? Que esa fracción es igual a la unidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a prestar un poquito de atención a las fracciones impropias. Bien, las fracciones impropias son aquellas que son mayores que la unidad. Fijaros, esa va a ser siempre mayores que la unidad, ese me va a ser menor que la unidad, y cuando son iguales, es igual a la unidad. Entonces, la fracción impropia, por ejemplo, este caso que tenemos aquí, si yo lo divido, porque hemos visto antes, hemos recordado que las fracciones, la relación entre dos números, si se representa de esta manera, indica una división. Si yo lo divido, 4 entre 3, me va a dar de cociente 1, pero no va a ser exacta. Va a dar de resto 1. ¿De acuerdo? Bien. En la fracción impropia se puede escribir de la siguiente manera, que se da mucho en primaria, después la verdad es que se usa poco, que son los números mixtos. Es decir, estas fracciones impropias pueden pedir al alumnado, no que sea una duda importante, pero el día que lo estamos viendo y estamos recordando nociones básicas de fracciones, en este caso la impropia, si yo lo divido, pues obtengo esto. Y se puede poner de esta manera. Vamos a poner el 1 aquí, este 1 es este, y después vamos a poner 1 un tercio. ¿De acuerdo? A esa forma de expresar
las fracciones impropias se les llama los números mixtos. ¿De acuerdo? Que curiosamente yo cuando explico o cuando un alumno de primaria está dando los números mixtos, yo le hago saber ya de que en verdad, si queréis, esto también se le puede poner aquí un más, porque 1 más 1/3 va a dar 4/3. Pero vamos a verlo ahora. Vamos a acabar con los números mixtos. Lo mismo que nosotros, el alumno debe saber pasar de las fracciones impropias al número mixto, tiene que hacerlo al revés. ¿Cómo se pasa de aquí a aquí? Pues muy fácil, se pone abajo el denominador, ¿de acuerdo? Y ahora se hace 3 por 1, 3 más 1, 4, ¿de acuerdo? El alumnado de primaria debe pasar de fracciones impropias a número mixto y de mixto a la impropia, ¿de acuerdo? Solamente en la impropia, ¿de acuerdo? Bien, yo comentaba antes de que es muy interesante, pues ya por supuesto ya para sexto, ya metido en la ESO donde aprenden a sumar fracciones, de que 4/3, utilizando esa división que hemos hecho aquí, será 1 más 1/3, ¿de acuerdo? Si yo 1 le sumo 1/3, me da 4/3. Y esto me posibilita, igual que antes, hemos representado gráficamente una fracción propia. ¿Hay alguna duda en el alumnado cuando le piden en el colegio que representen fracciones impropias? ¿De acuerdo? Para entenderlo bien, es bueno que haga esta división y lo exprese en número mixto o incluso con una suma. ¿De acuerdo? Hombre, si está en cuarto y en quinto no habrá dado la suma de fracciones, aunque sea con igual denominador. Pero bueno, es bueno entenderlo de esta manera porque si yo te digo que lo represente este 4/3 será, nosotros vamos a coger un pastel, lo vamos a dividir entre 3, el primer pastel lo vamos a coger entero, un pastel entero, más otro pastel igual, pero de este segundo pastel solamente voy a coger, recordamos, una parte 1 del total. ¿Vale? Pues aquí tenéis cómo está representado gráficamente las fracciones impropias, ¿de acuerdo? Y esta es la propia. Por lo tanto, es muy útil pasar de la fracción a división, ¿de acuerdo? Ponerlo en forma mixto o indicarlo en forma de una suma. Es una manera de que el alumno pueda entender de que 4/3 al ser mayor que 1, será 1, un pastel, una unidad entera más 1/3. ¿De acuerdo? Bien. Pues quería que viese la diferencia. Bueno, los dos tipos de fracciones que hay, la propia y la impropia. Por supuesto que hacerle ver muy útil de que cualquier número partido por otro es 1. ¿De acuerdo? Yo siempre digo, José Luis entre José Luis, ¿cuánto da? 1. Un camión entre un camión, ¿qué da? 1. ¿De acuerdo? Siempre que sea igual, va a dar la unidad. Por eso muchas veces hay algunos ejercicios que le van a preguntar, oye, ¿cómo expresar una fracción? Por ejemplo, esta fracción que hay aquí. Si yo le pido a vuestra hija o hijo, si le pedís que la pase a una fracción que tenga un 3 de denominador, pues será 3 partido por 3. Y si yo a 3 partido por 3 le sumo 1/3, ya estamos empezando a ver cómo se suman fracciones con igual denominador. Se deja el mismo denominador y se suma los números de arriba, ¿de acuerdo? Bueno, eso serían operaciones básicas, como siempre, con fracciones. Siempre damos la presentación de lo que es el tema que vamos a tratar y empezamos con las operaciones básicas, ¿de acuerdo? Bien. Antes de pasar a las operaciones básicas, se me ha olvidado un pequeño detalle, pues, bueno, no tiene mucha importancia, siempre y cuando vuestro hijo esté ya en segundo de la ESO, y vea, bueno, quizás también en primero el profesor se pueda animar a explicarle los números racionales, ¿de acuerdo? Cuando un alumno empieza a ver el conjunto de los números y ve o le enseña al profesor los números racionales, quería comentaros que estas fracciones que nosotros estamos viendo, que al principio de
en la primera secuencia hemos estado hablando de los sinónimos de las fracciones, ya sabéis que cualquier número que se puede poner en forma de fracción es un número que pertenece a los números racionales. ¿De acuerdo? Entonces quizá, no en sexto, quizás sea muy pronto, pero allá a partir de primero de la ESO es muy interesante que sepáis hacerle ver a vuestra hija o hijo que cualquier número que se pueda poner en forma de, escribir en forma de fracción es un número racional. Por ejemplo, antes hemos visto la unidad. Si yo tengo, por ejemplo, el 1 se puede poner en forma de fracción. 4 partido por 4. El 1 es un número natural. Los números naturales pertenecen a los números racionales. ¿De acuerdo? Cualquier número. El 6 lo puedo poner en forma de fracción. Sí. Pues por ejemplo, imaginaros, 36 entre 6. ¿De acuerdo? Un número negativo, el menos 2, también se puede poner en forma de fracción. Será menos 4 partido por 2. ¿De acuerdo? Tanto los números naturales, que son los positivos, como los números enteros, que son los positivos y negativos, se pueden poner en forma de fracción. ¿De acuerdo? Pero también hay números, por ejemplo, los números decimales. Si yo tengo el 0,2, lo podemos poner en forma de fracción. Acordaros que durante este curso, en primaria, incluso a partir de en primero de la ESO, le van a enseñar a pasar los decimales a fracción. Yo puedo poner este número, que es un 2 partido por un 10. ¿De acuerdo? También 0,2 es un número racional, o es un número decimal limitado, pero también están los decimales ilimitados, que se repiten, los periódicos, tanto los periódicos puros como los periódicos mixtos, se puede pasar en forma de fracción. No lo vamos a ver ahora, pero os quería comentar que es bueno aprovechar con esa capacidad de síntesis que debe de tener un profesor que va a tocar durante varios años y os va a trabajar, le va a enseñar a sus hijos, ustedes de casa, cuando estéis dando las fracciones, le podéis hacer ver que las fracciones, todo aquel número que se puede poner en forma de fracción se les llama número racional, que no solamente son las fracciones, ¿de acuerdo? Hay números que se ponen en forma de fracción, hay decimales que se pueden poner en forma de fracción, no todos los decimales, hay decimales, y aprovecho por si vuestro alumno está en esta secuencia de edad que va a empezar primero, o está en primero y segundo, ¿vale? Es bueno hacerle ver, pues, esa curiosidad que me encanta transmitir a mi alumnado, de que hay números que nunca acaban y que nunca se repiten. Por ejemplo, el número pi. El número pi no es un número racional, por lo tanto, no pertenece a los números racionales, que por cierto, los números racionales se escribe con una Q. Luego, el número pi, curiosamente, es un ejemplo de un número, hay más, por supuesto, que no pertenece a los números racionales. Entonces quería aprovechar esta secuencia para recordaros de que dentro de los sinónimos de las fracciones, los cocientes, los quebrados, ¿de acuerdo?, que hemos visto al principio de este vídeo, también es bueno hacerle ver que se llaman los números racionales. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con las operaciones básicas. Bueno, queridos padres, vamos a empezar con las operaciones básicas. Solamente recordaros que en la secuencia anterior no se veía muy bien. Hemos hablado del famoso número pi, que por supuesto, bueno, el pi ya se da en sexto de primaria, y sí, en sexto, cuando empieza a dar las áreas, la superficie de algunas figuras planas, ¿de acuerdo? La famosa área de un círculo, que es pi r al cuadrado, o incluso la longitud de la circunferencia, ¿de acuerdo? Cuando él está dando el área de una circunferencia, pi r al cuadrado, ya está introduciendo el famoso pi, porque se hace el momento de hacerle recordar que el pi es un número que nunca acaba y por supuesto no es un número racional, ¿de acuerdo? No es, se puede poner en forma de fracción. Así, bueno, esperamos que sigáis hasta el final, ¿de acuerdo? Y siempre os recomendamos que podáis suscribir al canal y poder compartir este vídeo con otra familia que lo pueda necesitar o le pueda ayudar. ¿De acuerdo? Así que empezamos operaciones básicas con las fracciones.